Buenos días. Debo agradecer, como es natural, la invitación a participar en este foro y sobre todo el que hayan tenido de concederme el honor de formar parte del programa de personas a las que admiro desde tiempos de estudiante y que hoy tengo la enorme fortuna también de contar entre amigos. Muchas gracias a todos. Y decirles también que esta charla es, en cierta forma, un retorno después de 2 años un poco extraños en el ámbito profesional y espero que los mecanismos de expresión y de comunicación no se hayan oxidado lo suficiente como para resultar demasiado oscuro, ¿no? De lo que les voy a hablar, o de lo que me propusieron que hablara a la organización, es de las excavaciones desarrolladas en el castro de Chao de San Martín, en Grandas de Salime, muy próximo a la frontera con la provincia de Lugo, muy pocos kilómetros de Afonsagrada. Un lugar realmente importante desde el momento de su descubrimiento y a partir del cual nos está resultando muchísimo más sencillo comprender una secuencia presentada de forma mucho más compleja y fragmentaria en el resto de yacimientos excavados. No obstante, el proyecto y lo reconocido en este yacimiento se ve continuamente enriquecido por formar parte de una programación en la que se afrontaba el estudio y la investigación de muchos otros yacimientos. No se trataba de tratar cada una de estas estaciones de forma individual, sino de intentar comprender lo que había sido la ocupación de un territorio a lo largo de prácticamente 1000 años, con la vista puesta en lugares principales, en lugares con una posición socialmente más privilegiada, si nos atenemos a los ajuares y a la monumentalidad de los restos que les eran cotidianos, frente a otros de un aspecto más monótono, más discreto y, desde luego, con unos ajuares muchísimo más modestos. Lo cierto es que es esa lectura de conjunto la que yo voy a intentar transmitirles, siempre siguiendo la guía, la maravillosa guía que nos ofrece el índice del castro de Chao de San Martín. El lugar en el que nosotros trabajamos es el área del Navia-Eo, en el extremo occidental de Asturias, un lugar que conserva, precisamente por el abandono secular de tantos años, probablemente hay alguna de las personalidades culturales más importantes que conservan los territorios de Asturias. Un lugar en el que la fala, en el que el gallego de Asturias sigue vigente como elemento de comunicación y en el que la falta de desarrollo de grandes comunicaciones y de grandes obras industriales permitió la conservación de un paisaje que, salvo en la costa, donde la colonización de los eucaliptos es prácticamente generalizada, en el resto el paisaje conserva todavía una cierta autenticidad y, desde luego, como efecto secundario está el hecho de que los yacimientos arqueológicos que estaban dispersos por el mismo pues fueron deteriorados en unas condiciones, en un grado muchísimo menor que lo que ocurría en otras zonas con más desarrollo en Asturias. Es un territorio caracterizado historiográficamente, pero también territorialmente, por la existencia de poblados fortificados. Aproximadamente unos 70 están localizados en el interfluvio Navia-Eo, y de esos 70, algunos se cuentan como los más señeros, algunos están entre los paradigmas del hábitat fortificado romano, protohistórico, no solamente en Asturias, sino también en la península ibérica. Castros como Coaña, como Pendia, otros más recientes de conocimiento, como el castro de Chao San Martín, los castros de San Isidro, Taramundi, etc. Es decir, un conjunto en el que se ofrece la posibilidad de afrontar muchos paisajes y muchas situaciones diferentes con las que ir completando una visión cada vez más entera de lo que pudo haber sido la vida de aquellas personas que tomaron o desarrollaron su vida entre los poblados fortificados. La localización del Chao de San Martín es esta que tienen en la parte más alta. Justo al lado está el castro de Pelou, los castros de San Isidro. Este es el castro de Pendia, el castro de Coaña, el castro de Moías, castro de Cabo Blanco y el castro de Taramundi. En todos ellos, en estos últimos años, están desarrollando excavaciones arqueológicas. Pero, lógicamente, lo nuestro no es más que el último capítulo de una historia que empezó hace mucho tiempo. En 1876, un erudito local de Cangas del Narcea, José María Flórez,
hizo las primeras excavaciones de las que tengamos noticia en el Castro de Coaña. Fueron unas excavaciones sorprendentes por los criterios utilizados en sus planteamientos, por cómo afrontaba la comprensión del yacimiento en un medio natural con el que necesariamente debía relacionarse, y muchas de sus anotaciones siguen siendo hoy pues, de una enorme utilidad para los investigadores, en algunos casos incluso para llegar a recobrar elementos que se habían perdido y que estaban en paradero desconocido durante más de un siglo. Su trabajo además fue publicado, algo que por desgracia no fue común en los años posteriores. Habría que esperar hasta el final de la Guerra Civil para que los castros del occidente de la región volviesen a tener otro impulso, en este caso importantísimo. La historia de la investigación castreña en Asturias, la verdad es que es una historia continua de discontinuidades, de aparentes reflujos y fracasos inmediatos. Bueno, pues el caso de la intervención de Antonio García y Bellido en el Castro de Coaña, de la mano de Juan Uría Riu, marca un antes y un después. El enorme prestigio profesional de Antonio García y Bellido, su pluma magistral a la hora de hacer las recreaciones de los poblados y demás, convirtieron el Castro de Coaña y la imagen por él inventada en paradigma de poblado fortificado en toda la península, y sus trabajos publicados una y otra vez en el Archivo Español de Arqueología, en el Instituto Arqueológico Alemán y en muchas otras revistas, lo convirtió en una referencia indispensable a la hora de poder valorar o conocer los poblados protohistóricos de la península ibérica. Después de sus trabajos, a lo largo de los años 60, otros investigadores como Francisco Jordá o como Elías Carrocera estuvieron trabajando también en castros fundamentalmente del área del Bajo Navia, como es el de Coaña. Lo que ocurre es que en esos momentos la lectura o la visión de estos pueblos, casi siempre que habían sido considerados prerromanos, sufre un momento de crisis, y es que se va imponiendo poco a poco, en función del registro obtenido en las nuevas excavaciones y con la relectura de aquellos que se habían obtenido en las viejas campañas, de que probablemente todos estos castros, aún a partir de su apariencia arcaica, de su apariencia un tanto rudimentaria, en realidad no corresponderían a las fechas que les podrían ser propias en poblados similares de otras regiones, sino que se responderían a una iniciativa romana producidas, lógicamente, tras la conquista, con el fin de fijar a la población necesaria para permitir el rendimiento de un territorio de excepcional interés para el imperio. Son montañas que albergan importantísimos depósitos de oro, y se supone que estos yacimientos serían aquellos lugares en los que los romanos distribuirían el personal necesario para el trabajo en las minas, para su abastecimiento comercial, para la producción de enseres básicos. En otras ocasiones no era solamente el ajuar producido, sino la presencia o la aparición de determinados elementos estructurales dentro de los mismos. Lo que tienen en la imagen es el castro de Monte Castrelo de Pelou, un castro que durante muchos años fue presentado también como el ejemplo más claro de lo que se vinieron a denominar castros mineros. ¿Cuál era la razón? La razón era que en la utilización o la excavación de sus fosos se habían empleado técnicas propias precisamente de esa actividad. La utilización de canales, grandes depósitos de agua que habían abatido la roca, y mediante ese mecanismo propio del laboreo minero se habían establecido todo su sistema defensivo. Hay que contar, luego volveremos sobre ello, que en estos momentos también se consideraba que la explotación minera, la minería compleja, que luego se va a generalizar en época romana, no habría sido practicada por los pueblos indígenas, de tal forma que si esto aparecía delimitando un poblado castreño, ese poblado castreño, evidentemente, tenía que corresponder ya a una época romanizada. En otras ocasiones, como el caso del Castro de Sant Lluís, en el concejo de Allande, esa relación con la romanidad, además de por los materiales y la confusión estratigráfica que en muchas ocasiones denunció José Luis Maya
en el registro de los materiales de aquellas viejas campañas, parecía apuntar también un horizonte de fundación esencialmente romano, y su contexto, marcado por las grandes explotaciones mineras del Puerto del Palo, del Bachicón de Fresnedo, las próximas de Cangas de Enlarcea y demás, sugerían también que, al igual que el resto de poblados, estos no tendrían otro sentido más que el del funcionamiento en esa gran estrategia de explotación de un territorio en un campo esencial para el imperio. En las mismas circunstancias estarían también los castros litorales. Estos castros costeros, como de la Campa Torres que tienen en la primera imagen, el castillo de San Martín en la desembocadura del río Nalón, o todo el Rosario, que hasta Brigantium se desarrollan con enorme prodigalidad, en realidad no serían más que estacionamientos dispuestos también por la iniciativa imperial para garantizar no solamente la línea interior, ese camino tradicional a través de la rasa costera, sino también las rutas de cabotaje que en esos momentos estaban vigentes en el Cantábrico. Y es así como llegamos al castro del Chao San Martín. Se encontraba en una situación, digamos, similar, pero sin excavar. Esta fotografía que tienen es del año 67 y la persona que tienen delante es aquella a la que se debe la creación de la primera geografía castreña de Asturias. José Manuel González, profesor de la Universidad de Oviedo, filólogo, hombre que formó a muchos de los que luego se dedicaron con diferente suerte al campo de la arqueología regional. Y esta es la fotografía tomada el 15 de junio de 1967, cuando integró el castro de Chao San Martín en el repertorio de los castros catalogados asturianos. Como ven, tierras de labor en las que nunca se habían realizado ningún tipo de operación. ¿Qué es lo que ocurrió para que el Chao de San Martín entrase en la rueda de los yacimientos arqueológicos de referencia en la región? Bueno, pues un cúmulo de situaciones extrañas, extraordinarias, en principio bastante irregulares, pero que ustedes comprenderán, tuvieron un final feliz hasta hace poco tiempo. En fin, en el año 1977, uno de los vecinos más inquietos de la zona, José María Naveiras Escanlar, Pepe el Ferreiro, fundador, creador, alma del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, convencido de que las leyendas y lo que se contaba de esas pequeñas fincas denominadas Chao San Martín albergaban bienes de enorme interés y que harían posiblemente que su pueblo pudiera encontrar un elemento de orgullo y de difusión fuera del extraño y periférico ambiente en el que él se movía, empezó a excavar. Pidió permiso a los vecinos y una vez que sacaron las patacas empezó a excavar en una zona en la que se concentraban algunas piedras. Bien, esas piedras eran los muros perimetrales de una cabaña castreña en la que durante algunos meses varios vecinos practicaron una arqueología de operación rescate. A los que tengan cierta edad recordarán lo que era aquello, que era la búsqueda más o menos del tesoro. Pero ¿qué fue lo que hizo diferente? Esta actuación totalmente irregular de aquellos vecinos de lo que ocurría en otros lugares? Pues que los materiales allí recuperados, en principio recuperados se supone que con la máxima atención, esta persona preparó herramienta finísima, adecuada, pues se suponía que para poder recoger con todas garantías los materiales cerámicos, los materiales metálicos, etc. Estos materiales no fueron repartidos como botín entre los participantes en aquella actividad, sino que fueron todos recogidos como conjunto y llevados a la universidad, con el fin de que alguien valorase, diese justa medida del interés que aquello tenía y esos materiales motivasen el inicio de una excavación arqueológica en el castro de Chao San Martín. Era el año 77, tengan ustedes en cuenta que en esa época todavía no se había empezado a desarrollar ni tan siquiera el gran proyecto del castro de la Campa Torres, no había sido excavado por José Luis Maya y Miguel Ángel de Blas el castro de Larón, es decir, las últimas referencias al respecto pues eran las acciones de Antonio García y Bellido y las modestas actuaciones de Francisco Jordá en el castro de Coaña. Por lo tanto, aquel primer envite quedó prácticamente en nada. Pero no obstante, esos materiales siguieron siendo custodiados como colección a disposición de los investigadores que por allí se acercaban. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que en paralelo
mientras que estos materiales se quedaban en Grandas de Salime, se reanimaron las excavaciones en el Valle del Navia. Bajo la dirección de Elías Carrocera empezaron a reexcavarse yacimientos como Coaña, Pendia o Moías. Los resultados venían a corroborar esa nueva teoría según la cual Roma habría sido el germen, el motor, el catalizador de la distribución de toda esta población en los ámbitos castreños. Y esa ocupación tendría un horizonte cronológico inicial del siglo I, con un ligero abandono a partir del siglo II, siglo III, y con un repunte que se habría producido hacia el siglo V, siglo VI después de Cristo. Y el argumento para mantener esos repuntes era la aparición en algunos castros de cerámicas como las que tienen en la imagen, cerámicas con estampillados, con algunos arquillos y demás. Hoy sabemos que eso era un error tremendo. El primero que pudo contrastarlo fue Alcorta, en la ciudad de Lugo, donde corresponden con producciones provinciales ahora ya perfectamente identificadas, y que en el momento en el que las excavaciones, volveremos a ello, en el castro de Chao San Martín, pudieron ponerse en adelante, se demostraron contemporáneas de la Terra Sigillata, totalmente, inconfundiblemente del siglo I y del siglo II después de Cristo. Pero bien, aquí lo que ocurría es que, por primera vez, ante el ojo de un investigador, se disponía de un castro y de una cabaña en la que toda esa secuencia recuperada de forma fragmentaria en muchos otros lugares estaba allí. Así fue que en el año 1990, después de haber sido reconocidos estos elementos durante la elaboración del inventario arqueológico, se inicia la excavación en el castro de Chao de San Martín. Se inicia bajo la dirección de Elías Carrocera y el horizonte que se va recuperando mediante la excavación de sondeos, que ocuparon una superficie bastante limitada, parecía corroborar, y además corroborar de forma brillante y muy rica, ese horizonte romano original y prácticamente único del yacimiento. No obstante, si estas excavaciones se prolongaron entre el año 90 y 94, a partir del año 95 el área de excavación se extiende, se plantea el atacar otros objetivos del yacimiento, y lo que nos encontramos es que efectivamente ese horizonte romano es potentísimo, la calidad de las construcciones, el urbanismo desarrollado en esos momentos desde luego es llamativo y no tiene parangón prácticamente ningún otro de los yacimientos, pero no es más que el último capítulo, un último capítulo que se había escrito tras la ruina y total amortización de un poderosísimo aparato defensivo que además contaba con una secuencia larguísima de utilizaciones y de amortizaciones. Por lo tanto, ese yacimiento, el del Chao de San Martín, que durante algún tiempo se había convertido en el paradigma que demostraba que los castros del occidente de Asturias eran de fundación romana, fue, como les digo, paradójicamente el primero que pudo aportar, mediante las estratigrafías, los materiales y sobre todo las dataciones radiocarbono, que su historia era muchísimo más larga. Una historia que hoy sabemos se prolonga hasta, cuando menos, finales de la Edad del Bronce. Y este es el gran secreto, el gran tesoro de este yacimiento, el saber que precisamente por no haber sido trabajado de forma industrial, por haberse mantenido a un ritmo de explotación más propio de otros siglos que de estas últimas décadas, conservaba lo que para todos nosotros es el gran tesoro, una secuencia de ocupación que se prolonga en estratigrafías muy poderosas, con alturas en ocasiones de 4, 5 o 6 metros. Lo que tienen delante es una de las secciones de la muralla en la que pueden apreciar con total claridad los últimos momentos de colapso de la estructura sobre un viejo suelo, suelos anteriores, otros momentos de colapso sobre otros suelos también anteriores, esfuerzos por renovar la muralla bajando en unas ocasiones hasta la base, en otras ocasiones hasta los cimientos, todavía momentos de colapso anterior, y por debajo de todo ello obras defensivas que estaban totalmente sepultadas o que fueron totalmente sepultadas por esto. Es decir, todo aquello que hasta esa época era absolutamente desconocido en la arqueología castreña del occidente. Esta es una visión, un croquis interpretativo de lo que acabamos de ver. De esta forma, y en muy poco tiempo, a medida que se fueron recibiendo también y se fueron elaborando las estratigrafías que surgían de la acción excavadora en este yacimiento,
se fue al garete lo que hasta ese momento parecía una teoría sólida. La fundación del siglo I después de Cristo, con puntos iniciales como el de la Campa Torres y la dedicatoria a Augusto, no eran más que un capítulo muy posterior de una historia que había empezado a finales de la Edad del Bronce, cuando se establecen los primeros recintos monumentales, las primeras acrópolis en varios de estos yacimientos, una Edad del Hierro plena que se empieza a generalizar hacia el siglo V, con presencia de poblados fortificados prácticamente en todo el territorio regional, si bien es cierto que con una mayor densidad hacia las tierras occidentales, y una prolongación durante el siglo I y siglo II del mundo castreño, pero fundamentalmente en aquellos lugares en los que Roma propició su pervivencia. Si no es por la catalización de Roma y su interés por explotar aquellos territorios y poner a esas gentes a su servicio, probablemente los castros del occidente de Asturias se hubiesen ido al garete como si fueran los castros de la Ría de Bellaviciosa o otros castros del oriente. Será la voluntad romana de seguir explotando esos territorios y manteniendo y fijando esa población en esos lugares lo que permita que la historia de los castros de Asturias en el occidente se prolongue, y de forma muy brillante, eso es cierto, y precisamente por esa razón, como bien decía Fernández Pose, en cierta forma enmascarando todo lo que había ocurrido antes al tomar tanto protagonismo, se desarrolla pues, durante prácticamente 2 siglos. Finalmente, un último periodo en el que el castro retoma aquella función, una función ritual con la que probablemente había nacido hacia el año 900 a.C., es cuando se transforma en el contexto ya de desarrollo de la monarquía asturiana en necrópolis. Si bien las fortificaciones en este yacimiento, las primeras fortificaciones están datadas con bastante precisión hacia el año 800 a.C., lo que no es menos cierto es que este territorio fue muy transitado durante toda la prehistoria reciente. Desde el primer momento en el que tenemos contrastada la colonización de estos territorios medios del río Navia, el Chado de San Martín debió ser necesariamente el lugar de tránsito obligatorio. El camino de Santiago prehistórico, este es el camino de Santiago primitivo, en este caso coincide con un paisaje muy especial. Es un paisaje en el que, plagado por necrópolis tumulares, pero necrópolis que no se sitúan como se sitúan en general en la geografía asturiana sobre líneas de cumbres. Están situadas en zonas de penillanura, desecadas por una red fluvial que deja un espacio completamente extraño a lo que es el paisaje megalítico en el resto de la región. Un paisaje además rico por tratarse de depósitos cuaternarios indiferenciados y dispersos por pequeñas plataformas de esas penillanuras cuya única vía de comunicación, cuyo único pasillo discurre precisamente al lado del castro del Chao San Martín. Además de las estructuras megalíticas, algunas de ellas ya datadas, tenemos elementos materiales que subrayan la presencia importante de personas en cada una de los periodos clásicos de la prehistoria reciente, desde magníficas hachas pulimentadas procedentes de estos túmulos, las primeras manifestaciones metálicas de base cuprífera con hachas planas con cobres arsenicales, hachas de talón y una sola anilla, o las producciones finales, que serán las que empiecen a aparecer en los castros, las producciones de hachas con el muñón de fundición y altísimos contenidos en plomo. Y este es el primer episodio que conocemos en la ocupación del Chado de San Martín. Sobre la explanada superior del promontorio, un promontorio que está delimitado por unos poderosísimos acantilados hacia el oeste, simplemente por la formación geológica que discurre aquí prácticamente en horizontes prácticamente verticales, y otros materiales de menor competencia hacia levante, hicieron que este promontorio se convirtiese en una especie de pequeño altozano bien separado, y en la plataforma superior se instaló, en torno a esa gran piedra que tienen en la imagen, un recinto cerrado con un foso, con unas empalizadas, con una hoguera que ardía al pie de la piedra, y en su centro,
como única construcción, que al menos nosotros hayamos sido capaces de identificar, una gran cabaña de unos 14 por 6 metros de longitud, abierta su puerta directamente hacia el pasillo que comunicaba con la Gran Roca. Esta sería la disposición de ese espacio. Este es el foso. Por aquí discurre la empalizada y la muralla, cerrando los acantilados. Aquí está la entrada, esta es la gran cabaña, los agujeros de poste que nosotros hemos ido identificando a medida que abríamos algunos sondeos. Y en su interior, en el interior de esta gran cabaña, nada, absolutamente nada que pudiera remitir a un ambiente doméstico. No hay restos de aquellas actividades que son comunes en los espacios de habitación. Solamente elementos que sabemos con alto contenido ritual, responden todos ellos a métodos, a tecnologías propias del bronce final del ámbito atlántico y, desde luego, con poca o ninguna finalidad práctica, subrayando una función ritual que vino también a destacar y a confirmar la aparición precisamente en la Puerta del Poblado, que es este lugar que marca la flecha, de una cista donde vuelve otra vez a aparecer una chica de la misma edad de la que hablaba Germán en el caso de las Salinas, una mujer joven aproximadamente de 15 años enterrada dentro de una pequeña cista cuya funcionalidad evidentemente no fue funeraria, sino probablemente votiva, apotropaica, con una misión que trasciende con mucho el del uso de enterramiento y saneamiento de un cadáver. Este es el espacio de entrada hacia la Acrópolis. Este es el lugar en el que se encuentra la gran cabaña, esta es la Gran Roca, y sobre el exterior, fuera del espacio del gran recinto, se distribuía un poblado del que apenas empezamos a saber nada. Sus únicos relictos son pequeños hoyos excavados en la roca y, eso sí, las fechas carbono 14 que todavía quedaban remansadas que se pudieron recoger entre los sedimentos remansados en algunos de esos negativos, nos dieron fechas absolutamente coherentes con las localizadas en el foso de cierre de la Acrópolis, con las maderas de la construcción de la Acrópolis, con la madera quemada al pie de la hoguera y con los sedimentos en los que se había enterrado el cráneo de esa chica de la que hablábamos anteriormente. Este fenómeno empieza ya a no ser excepcional en la región. Casos como este que tienen delante de ustedes, el caso del Cortín dos Muros, este gran recinto amurallado, ocupa, igual que la Acrópolis del Chao de San Martín, una faja de terreno muy estrecha, prácticamente sin evidencia ninguna de habitación, que será años más tarde, o siglos más tarde, heredado, pero ya en términos de poblado convencional, por el Castro de los Castros en el fondo de valle. En el Castro de la Forca, excavada por Jorge Camino Mayor, su excavación dio lugar al descubrimiento también de una fortificación que ocupa la estrecha franja en que culmina esta colina y que proporcionó también fechas similares a las que les estaba hablando del siglo VIII a.C. Y lo mismo nos está ocurriendo allí donde prospectamos con cierta intensidad el Castro del Picón, ya en la Marina. Es decir, la mayor parte de los castros existentes en esta época en los distintos biotopos parecen poseer recintos similares en sus zonas altas. El último caso, el Castro de Sant Lluís, donde las excavaciones más recientes han puesto de manifiesto la antigüedad de las murallas que cierran, de las primeras murallas que cerraron el recinto, también allá por el siglo VIII. Durante la Edad del Hierro, a partir del siglo V, porque todo este mundo, al menos lo que sabemos en el caso del Chao de San Martín, quiebra, se apaga a mediados del siglo VII. A partir del año 650 no tenemos evidencia ninguna de ocupación de la Acrópolis y tampoco de espacios en el poblado. Pero a partir de comienzos del año 500, sobre todo del 490-493, lo que se muestra entre los arqueólogos es un poblado en pleno esplendor, con unas formulaciones técnicas y defensivas ya muy maduras, con todos aquellos elementos que además van a caracterizar los poblados de la Edad del Hierro a lo largo de los próximos 5 siglos. Las murallas, los fosos, determinada forma de construir. Desde luego, el elemento más característico es el foso. Los fosos, que son elementos, lógicamente, delimitadores del poblado, defensas prácticas, cantera también para poder trabajar, pero, y no lo olvidemos, también el blasón que muestra ante el exterior el poderío de la comunidad. Muchas de estas obras superan con muchísimo las prestaciones que deberían tener
para poder ser realmente eficaces. Se trata, en ocasiones, estamos casi seguros, de obras de ostentación, de una ostentación indisimulada. Y esto ocurre no solamente en el caso del Chao de San Martín, donde, para que se haga una idea, entre el fondo, la base de este foso y la base de la muralla que se encuentra en este punto, hay 13 metros de altura. Ocurre también en castros litorales como el del Cabo Blanco, donde fosos monumentales, este no es el único que cierra el poblado, pueden llegar a alcanzar hasta los 8, los 10 metros de profundidad. Es decir, una obra que, como verán, pues no es más práctica que lo hubiera podido ser con 7 metros y con una distribución de los elementos complementarios diferente. En otras ocasiones, esta expresión de poderío se hace por acumulación sucesiva de fosos, estamos en el caso del Castro de Sanchís, y el elemento que completa esa manifestación externa de fuerza son las murallas. Y las murallas, durante la Edad del Hierro, en los castros del occidente de Asturias y del centro de la región, presentan una característica que es común, que es su construcción, su fábrica modular. Es decir, no es una fábrica en cinta, no es una fábrica continua, sino que están levantadas por unidades independientes. Ahora veremos cómo en ocasiones esa independencia o esa fracción es meramente imposta. ¿Por qué? Bueno, esta es la estructura clásica de las murallas de módulos, como ven, en esta vista cenital, cómo se adosan a las construcciones, algunas de ellas probablemente preexistentes, y cuál es la estructura una vez excavada. Lo que tenemos es un viejo foso que está repleto, una muralla antigua de traza lineal y que luego va a ser enmascarada, va a ser alicatada, dándole forma modular. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque durante la excavación de esta muralla, muchos de estos paramentos nos aparecían con una inclinación incluso de 40-45 grados. Fueron apuntalados, recuperados, y en ese proceso de retirada para su siguiente recolocación salió a la luz lo que había sido las fortificaciones iniciales. Hoy sabemos que la instalación, esta reforma de las murallas que le daría ese aspecto modular con el que hoy podemos verlas, se produce entre el siglo IV y siglo III a.C. Esa cronología no era una cronología en esos momentos totalmente reconocida para Asturias, y les cuento por qué. En los castros de la Ría de Bellaviciosa, excavados por Jorge Camino Mayor, las fechas propuestas para la instalación de murallas de módulos, que como ven aquí son prácticamente similares a las vistas en el Chao de San Martín, estaban situadas en torno al siglo III a.C. Pero el problema no era sino las fechas otorgadas a las murallas de módulos de la Campa de Torres, quizás el yacimiento de reciente investigación más conocido. En la Campa de Torres, sus investigadores creyeron advertir la existencia de una gran muralla levantada sobre una zapata. La datación de esta zapata les llevaba tenían fechas calibradas entre el VI y el VIII a.C., y lo que hicieron fue, en un ejercicio de prudencia, simplemente aplicar el siglo VI, pero al considerar que tanto la muralla inferior como el levantamiento posterior eran de la misma época, todo el conjunto resultaba ser, por tanto, del siglo VI, siglo VII a.C. Significaba eso, entonces, ya una clara discrepancia con las fechas que se iban a ir obteniendo en otros yacimientos. Esta lectura, revisada y renovada en un artículo brillante de Jorge Camino, llegó a la conclusión de que el error había sido no darse cuenta de que en realidad se estaban enfrentando a dos fases de fortificación, una primera lineal y sobre la cual se había construido una fase posterior. Hoy, desde mi punto de vista, este problema está totalmente resuelto tras las últimas excavaciones tanto del Chao de San Martín como del Castro de Sanchís, donde sus murallas de módulos, que fueron excavadas por Jordá en los años 80, han mostrado en las secuencias estratigráficas obtenidas exactamente lo mismo que tenemos en el caso de la Campa Torres. Una muralla preexistente, cuyos horizontes datados nos remiten al siglo VIII a.C., y una reforma posterior levantada en parte también sobre el relleno de esa vieja muralla que ya tiene la forma modular y cuyas dataciones radiocarbono no superan el siglo IV, siglo III antes de la era.
La arquitectura que se protegía al abrigo de todas estas fortificaciones es una arquitectura que ustedes conocen perfectamente, una arquitectura bastante rutinaria, con construcciones sin medianerías, de esquinas redondeadas o planta circular, con cubiertas vegetales, sin grandes compartimentaciones internas que hayan podido ser detectadas arqueológicamente, y que se generalizan en prácticamente todos los castros excavados. Esta es la imagen tradicional más conocida de Coaña y la recreación magnífica de Antonio García Bellido, que yo creo que sigue siendo de lo más sugerente que se haya hecho en este tipo de recreaciones, ¿no? García Bellido, a quien, por cierto, convendría decir que, a pesar de haber sido quien puso el castro de Coaña en el mundo, en Asturias no solamente no es que haya recibido reconocimiento alguno, es que fue seriamente denostado, ¿no? Con una fruición que en ocasiones resulta francamente incomprensible. Esperemos que con el tiempo estas cosas puedan cambiar y, en fin, hacer ver quiénes son los que nos ayudaron a construir la historia y en qué momentos y en qué circunstancias, algunas veces no muy fáciles, ¿no? Pues bien, en este paisaje castreño urbano más o menos rutinario, dos tipos de construcciones llaman la atención por su singularidad. La primera son las grandes casas de asamblea, que en el caso del Chao de San Martín se extienden sobre lo que luego será un gran edificio del que hablaremos, si antes no me echa o Kaiser, pues de la que conservamos, torpeza. Bien, de la que podemos reconstruir a partir de los relictos conservados en los tramos que no fueron totalmente destruidos por las construcciones posteriores y que se abre frente a la puerta del poblado. Este tipo de construcciones, que son comunes en todos los castros excavados, tanto Coaña como Pendia, como Pelou, todos ellos, o Moías, vienen siendo interpretados tradicionalmente como casas de reunión, casas de asamblea, para la celebración de banquetes más o menos ordenados, en todo caso siempre asociados a ambientes rituales o ceremoniales. Y el segundo tipo de edificio, absolutamente singular respecto al resto de la arquitectura castreña, son las saunas, las denominadas saunas o monumentos con horno, Pedras Formosas en Portugal. Edificios extraños, pues rompen completamente la morfología con la que se presentan sus vecinos y que, sin embargo, a medida que fueron siendo investigados, mostraron una enorme coherencia y una enorme fidelidad a un canon que se mantiene en algunos casos prácticamente al decímetro en el establecimiento, en la estructura, en el tamaño de sus edificios. El repertorio de estos edificios se distribuye en dos grandes áreas, un área cantábrica, un área meridional. El área meridional, conocido como con las Pedras Formosas, las norteñas más conocidas como saunas castreñas, y a las que se intentó aplicar, yo creo que desde un punto de vista equivocado, términos o atribuciones o asignaciones de orden territorial romano, ¿no? Denominando bracarenses a las meridionales, denominando lucenses a las del norte. Estamos en un mundo, como también les contaré ahora, que es anterior a la llegada de Roma y que llama a engaño y sobre todo sirve de argumento indirecto a quienes hoy, contra toda evidencia, contra todo dato, siguen manteniendo que estos edificios no pueden ser otra cosa que una adaptación rústica, un tanto rudimentaria, de las saunas o de los establecimientos termales romanos. Bien, en Asturias se conservan 6 de esos edificios, en realidad 7, porque algunos de ellos son reformados. Otro probable recién dado a conocer en Castañoso, en la Fonsagrada, en la provincia de Lugo, y luego el de Monte Borneiro y la Punta dos Prados en Ortigueira. Hay una variante rupestre, quizás que todos ustedes conozcan, que es la de Ulaca, y desde luego el elemento más llamativo de todo ese conjunto, en el caso de las portuguesas, es la Pedra Formosa, aquella que desde un principio dio nombre a este fenómeno. Pues bien, hay varias diferencias entre ese grupo meridional y las del norte.
Las del grupo meridional se sitúan casi todas ellas al pie de los poblados, en las zonas de acceso próximos, inmediatos a las fuentes de las que son directamente dependientes para el funcionamiento balneario correcto. Sin embargo, las del área del Navia son edificios que están integrados dentro de la trama urbana, si bien segregados y con una posición principal desde el punto de vista del visitante. Así como la gran cabaña abierta en la puerta es lo primero que presencia cualquier visitante del castro, la sauna se alza sobre él, sea el castro que sea en el caso de Pendia, donde el acceso se realizaba por este lado, sea en el castro de Coaña, donde se realiza por este, o bien en el Chao de San Martín, donde se entra es por este lugar. La búsqueda de esas singularidades es lo que nos obliga necesariamente a entrar en un mundo muy resbaladizo, un mundo de ideas, un mundo de interpretaciones, que si ustedes me permiten, pues expondré de una forma simple y dispuesto pues a discutir aquellas cosas que consideren oportunas. Bien, formalmente las características de estos edificios son de todos conocidas, son pequeños edificios compartimentados en 3 o 4 espacios, con una cubierta a 2 aguas que se consigue por aproximación de hiladas, lo que significa que las paredes han de soportar unos empujes laterales potentísimos, y esa es la razón por la cual presentan estos grosores. Este es el aspecto que presenta la sauna principal de Coaña después de la restauración realizada por Terra Arqueos hace un par de años. El edificio de Pendia o el del Chao de San Martín. En todos ellos la misma estructura se repite, una cabecera absidial, una cabecera absidial que originalmente alimentaba el horno de la instalación, una sala de vaporización y una antecámara que en este lugar resulta menos visible. Algunas de ellas no llegaron ni tan siquiera a conocer época romana. Esta que tienen ante ustedes es la de Monte Castrelo de Pelou, fue directamente machacada por fortificaciones de finales de la Edad del Hierro. Y la última en ser descubierta es esta en el Castro de Taramundi, también muy próximo a la frontera con la comunidad gallega, en la que se advierten todos los rasgos que son característicos de estos edificios después de haber atravesado la evolución formal y también de contenidos que habrán de tener a lo largo del siglo I y siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo. Asociados a ellos elementos que empezaban a vincular su utilización con el rito de las aguas. Jordá ya lo había dicho en su momento, y los últimos descubrimientos que se están produciendo en los arroyos próximos a estos castros parecen refrendarlo. Que los ríos fueron lugares votivos, fueron lugares de acciones, de depósitos simbólicos, en el mundo, en este mundo que nos es común a toda la cornisa cantábrica y europea, atlántica, eso no es necesario discutirlo. Lo que resulta mucho más llamativo es ver cómo estos elementos que aparecen en las saunas castreñas aparecen también en los cauces, en los arroyos que discurren a sus pies. Probablemente, si como Dumézil decía, los santuarios no se crean, sino que se descubren, lo que nos encontramos es ante un proceso de apropiación. Nuestros castreños lo que hacen es llevarse el santuario y las ventajas que ese santuario podía provocar al interior del recinto. Al fin y al cabo ya lo habían hecho con la Acrópolis. En la Acrópolis, el recinto ritual, el lugar ceremonial seguramente por excelencia del poblado, se abandona y se trasladan todos esos atributos pues, a las grandes casas de asamblea, pero que se integran dentro de la comunidad urbana del castro. Son escenas que además tienen su prueba más hermosa en el relatorio de las diademas de Moñes, en las que sobre un fondo acuático se desarrolla lo que se consideran escenas de rito, de mito, de trascendencia, de paso hacia más allá, la exaltación mítica del guerrero en función de Marco Simón, que fue quien se encargó de estudiarlas. Por otro lado, la función, la distribución, la organización del espacio interno, con unos pasos que son tremendamente cerrados, con un manejo complejo, con la utilización de agua y fuego en lugares en los que no son de tránsito común, y más
la forma en la que los individuos deben atravesar algunas de estas piedras sugieren claramente, a mí al menos, no deja de ser una aventura, ciertas analogías con el proceso de nacimiento. En realidad, quienes escogieron estos edificios no escogieron probablemente el tolos en el lugar más oscuro, el lugar más oculto de los mismos, para almacenar el fuego por casualidad. El fuego, cuando estas saunas sean desprovistas de todo contenido ideológico, cuando se produzca la desestructuración del sentimiento político y religioso de las comunidades castreñas ya en plena época romana, estos espacios seguirán usando los mismos elementos, el agua y el fuego, pero lo serán de forma mucho más clara. Las cámaras que inicialmente alimentaban el fuego se convertirán en sudatios que se pueden alimentar desde fuera tranquilamente el horno y con un espacio y un tránsito muchísimo más fácilmente recorrible. En realidad, lo que les quiero decir es que, desde mi punto de vista, los edificios, las saunas, forman parte de un conjunto esencial, junto con las grandes cabañas de asamblea, en las que se podían realizar probablemente todos los tipos de ceremonia o ritos relacionadas con la limpieza, con la ablución, con la purificación. Ritos en los que el agua, las aguas primordiales, permiten ese doble fenómeno de disolución y de renacimiento que se representa de forma tan explícita también, desde mi punto de vista, en el manejo, en la salida del individuo de estos edificios. Y al tiempo albergan lo que probablemente pudiera ser un elemento esencial en la comunidad, el fuego común. Un fuego conservado en un tolos, la representación de la seguridad frente a lo profano, frente a lo peligroso. Ese fuego del que tal vez partían las brasas para alimentar las nuevas casas a crear en este poblado o la fundación de un nuevo poblado en el exterior. Se admite todo tipo de bofetadas al respecto. El ajuar conocido durante este periodo, ¿cómo vamos de tiempo, Ramón? 13 minutos ya. El ajuar conocido en este tiempo es un ajuar que también a ustedes les resulta muy familiar. Poco o nada tenemos que sumar a los trabajos sobre cultura material que se practican en castros gallegos. Participamos de la misma cultura. Estamos hablando de elementos metálicos como los que tienen en la imagen, cerámicas fabricadas sin torno, fabricadas a mano, puñales de antenas, determinado tipo de fíbulas y de cacharros cerámicos con formas abombadas y suponiendo que una parte fundamental del repertorio de aquellas gentes nos es hoy inaprensible. Hasta hace muy poco tiempo, los vecinos de Grandas de Salime, de Fonsagrada, de Llano o de Ibias tenían raramente ningún elemento de apoyo en la cocina que no fuese hecho de madera. Por desgracia, todo ese registro nos es hoy absolutamente irreconocible, salvo aquel que recuperamos de forma muy fragmentaria en condiciones muy específicas y que desde luego resulta muy poco expresivo a la hora de intentar rellenar las vitrinas de aquellas personas. No es tan parco el registro de otro tipo de actividades, por ejemplo, el de la manufactura, la manipulación, la obtención de metales preciosos. El oro y la plata aparecen en el castro de Chao San Martín con una cierta frecuencia. Aparecen tanto en forma de joyas, en forma de material elaborado, por ejemplo, ese hilo de oro de recubrimiento que todavía conserva los ojales para su fijación, seguramente algún tejido, como en aquellos elementos que les permitieron afinar el metal. Tortas de plata, como las de las que hablaba Estrabón al describir los usos premonetales de estas comunidades, recortadas en función del valor de la transacción, crisoles o algunas sorpresas todavía mucho más llamativas, y es la aparición de botones de oro en una parte cada vez más significativa de las cerámicas comunes que vamos encontrando en el poblado. Eso significa pues, que quien estaba en condiciones de poder renunciar a esos pequeños botones a los que les falta el jalón, pero bueno, que no eran despreciables en todo caso en términos industriales, pues evidentemente lo que nos está mostrando es un conocimiento bastante serio de su manejo y de su localización. Y ahí entramos en otra de las cosas que a lo largo de todos estos años pueden ir modificándose por lo que se refiere al conocimiento, a la destreza, al tipo de sociedad que habitaba estos poblados.
Por norma general, se admite que el único oro, el único conocimiento técnico en minería aurífera que practicaban las comunidades preromanas era el del bateo, es decir, recoger el oro que se detiene en los lugares en los que el río tiene menos tensión, se depositan los pláceres y esas arenas son lavadas. Hoy sabemos que no fue así. Realmente las explotaciones mineras en las que estos últimos años estuvo trabajando ponen de manifiesto que hay minería de interior en los siglos III y II a.C. Eso sí, en yacimientos que son técnicamente fáciles de explotar, se trata de materiales muy oxidados, materiales que están en algunas ocasiones visibles en superficie y que además tienen unos contenidos en oro realmente extraordinarios que pueden llegar pues, a medias de 3, 4, 5, 8 gramos tonelada y excepcionalmente 500 gramos tonelada o incluso 1000 kilos tonelada, ¿no? Si consideran que lo que se está explotando en sedimentos de las médulas tiene como media un 0,01 gramos tonelada, pues bueno, en fin, la cosa es bastante llamativa. Pero lo que sí nos interesa es que efectivamente quienes estaban ocupando estos castros tenían conocimiento de la minería, tenían conocimiento de la minería profunda, sabían localizar los yacimientos y, por lo tanto, cuando se produce la conquista romana serán de un interés extraordinario para los que llegan. Las producciones propias de esta época también las conocen ustedes porque esto es como carretar hierro para Bilbao. Saben que son básicamente 3 conjuntos de materiales los que se utilizan, los que acaban fabricándose: las grandes diademas, las grandes bandas decoradas, los perendengues, broches y pequeños adornos, y los collares rígidos o torques. Con las guerras de conquista va a ocurrir algo importante y que nosotros defendemos como esencial para comprender la pervivencia de los castros a lo largo de casi 2 siglos. Y es que si en el 29 empiezan las hostilidades, en el 25 se produce la primera gran victoria romana sobre los ástures, en el 24 una nueva sublevación que es sofocada y en el 23 se produce un hecho insólito. En el 23 Augusto establece el oro y la plata como patrón moneda. Es imposible que eso se hubiese podido realizar sin el conocimiento cierto de reservas. Con independencia de los tesoros recuperados en Oriente, estamos convencidos que fue precisamente el conocimiento a lo largo de todos estos años de conflicto y de intercambio de ideas y de formación lo que hizo ver a Augusto que en las montañas de estos territorios transmontanos existía oro suficiente como para garantizar, si este se establecía como base de la política financiera, la forma de mantener las arcas bien nutridas. Y así fue como a partir de la conquista, en tiempos inmediatos, las fechas carbono 14 que vamos obteniendo dicen que en torno al cambio de era, algunas de explotaciones como las que tienen ante ustedes en el centro de Asturias, en la cuenca del río Narcea, estaban ya prácticamente en marcha y algunas de ellas en los años 50 ya estaban agotadas. Las maderas obtenidas en las excavaciones de las minas de Belmonte de Miranda permitieron, mediante el radiocarbono, tanto de estas maderas como de los centros metalúrgicos, los materiales allí recuperados y la dendrocronología, saber que las maderas utilizadas en los entibados de estas minas habían sido cortados en la primavera del año 52. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de ser los tiempos de la dinastía Flavia, aquellos en los que se suponía que la actividad minera se iba a desarrollar de forma absolutamente generalizada, primera implantación seria de esa actividad romana en la zona transmontana, eso realmente no fue así. Probablemente esa explotación fue muy anterior, esa explotación tuvo lugar en el mismo momento de la conquista. Mejor dicho, con los ejércitos entran los agrimensores y los agrimensores establecen el régimen de tributación que se les va a establecer a las comunidades. Si te portas bien, tendrás beneficios. Si te portaste mal, te hinchan impuestos, ¿no? Esto es familiar, ¿no? ¿Y cuál fue el sistema de organización? Básicamente el sistema de las quivitates. Cada quivitas se convierte en una unidad de tributación y allí donde ese territorio es rico en actividades mineras, es más que probable que el trabajo en las minas o la renta en producción minera entrase a formar parte directa de la responsabilidad de los que tenían que gestionarlo. Bien,
Este es el aspecto de lo excavado en el castro de Chao San Martín. Lo primero que llamaba la atención en el ambiente romano del castro era la opulencia, la riqueza, la cantidad de material y la calidad que proporcionaba en un solo espacio doméstico 50 veces más de material romano de lo que podíamos tener en todo el Museo Arqueológico de Asturias. Terras sigilatas, vidrios, marmoratas, en fin, conjuntos totalmente insólitos para los que allí trabajábamos y que no habíamos estado excavando nunca ni en el Mediterráneo ni en el sur, ¿no? Esa era la primera llamada de atención. Piezas, algunas de ellas únicas, como este vaso del taller de Melgar de Tera con cabeza de león, vajillas completas de platos y de jarras, y un urbanismo desarrolladísimo en el cual aparecen calles totalmente pavimentadas con una formulación y construcción de edificios que poco o nada tenían que ver con los edificios anteriores prerromanos, pero que utilizan sus materiales y en cierta forma siguen dándoles ese aire arcaico, o la utilización de elementos totalmente singulares como son los túbuli, propios de la arquitectura urbana avanzada romana. Junto a ello, un numerario impropio de los yacimientos, unas vajillas, como podéis ver, recuperadas de forma íntegra, muy rotas, pero íntegras, y la generalización del uso de las cerraduras y de las llaves en un espacio castreño que, bueno, pues, que hasta estos momentos pues, estaba marcado por su rudimentariedad, por ser bárbaros, por ser gente que se visten con sayo y que hacen esas cosas que decía Estrabón que hacían. Bueno, pues este es el espacio que aparece como romano en el Chao de San Martín y que en cierta forma fue lo que apoyó esa teoría de que quizás solo Roma había utilizado estos asentamientos. Pues bien, todo esto lo que nos venía a sugerir es que frente a la realidad arqueológica que encontrábamos en otros poblados próximos, esta riqueza del Chao San Martín, donde además el consumo de alimentos era un consumo de alimentos también de prestigio. La mayor parte de los animales que se consumían eran animales jóvenes, eran animales que no habían ni muchísimo menos desarrollado ni empezado a desarrollar el ciclo productivo al que estaban sujetos en cualquier economía agraria tradicional. Todo sugería que quienes ocupaban el Chao de San Martín en época romana, desde luego, debían estar muy próximos al poder. Lo que nosotros no podíamos imaginar no es que estuvieran próximos al poder, sino que el poder estuviera allí. Y eso es lo que ocurrió cuando las excavaciones se proyectaron hacia un lado todavía sin explorar del yacimiento, hacia la zona norte, y lo que nos encontramos fue esto que estáis viendo aquí. Una domus clásica, aproximadamente con unos 500 metros cuadrados de superficie en planta baja, organizada de acuerdo a propuestas antiguas de comienzos del siglo I, con un atrio trasero, con una arquitectura escultórica realmente notable y con un programa decorativo absolutamente desconcertante para los que nos estábamos trabajando. Bien, ya está, pues ya está. Estas son algunas de estas imágenes de la Domus con unas representaciones murales realizadas por talleres itálicos en tiempos de Claudio, y junto a ellos algunas construcciones nuevas. Realmente, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Pues probablemente, y nosotros es lo que venimos defendiendo, es a lo largo del siglo I, durante estas décadas tras la conquista, lo que se establece en este entorno de las minas del occidente y por lo tanto de sus castros es una tutela militar muy férrea. Para cumplir esa tutela militar es necesario desplazar contingentes militares, quizás no muy abundantes, pero sí colocados en los lugares oportunos. La Domus no se puede concebir si no es como sede residencial de alguien con un muy alto grado. Y las construcciones que se realizan a su lado, como veis, poco o nada tienen que ver ya con las castreñas y, sin embargo, mantienen una inspiración, una relación realmente, yo creo que prácticamente indiscutible, con arquitecturas de tradición militar. Aquis Corcenis en la primera, Legio Sexta, bajo las ruinas de la Legio Séptima en León, en lo que tenéis ante vosotros. Junto a ello, otros elementos que refuerzan esa presencia militar. Para los que conozcáis la numismática, sabéis perfectamente que la serie de Cayo y Lucio emperadores son denarios que van asociados siempre de la mano del ejército, o esta otra pieza singular con una contramarca, esta contramarca de cabeza de águila,
y que es una solución que las tropas aplican allí cuando se mueven en espacios periféricos, donde hay carencias o momentos de bajo flujo económico de moneda. Lo que se hace es se revalidan las viejas piezas, y esas piezas se revalidan con distintos signos, en este caso con una cabeza de águila. Son varias las que aparecen en este yacimiento y en el resto. Al mismo tiempo, la aparición de muchísimas cerámicas comunes en las que volvemos a encontrarnos los restos de oro adheridos a sus paredes, es decir, fueron trabajadas en esos procesos de afinación que quizás fue el último paso antes de ser introducidas en el circuito comercial que habría de llevarlos a la capital del imperio. Y luego, mucho más llamativo, en un tiempo en el que el imperio establece una política prácticamente confiscatoria sobre el oro, los habitantes del Chao de San Martín se podían permitir el lujo de llevar piezas de una belleza y de una complejidad técnica enorme como la que tenéis en pantalla. Otros elementos, como esta piedra de toque, un elemento indispensable en la labor del orfebre, pues da idea del trabajo realizado en ese tiempo. Bueno, junto a ello, piezas que nos están hablando también de determinado tipo de funciones, un juego completo de pesas con sus correspondientes grabados o astas utilizadas en ceremonias de orden puramente ritual, y la creación de espacios tan singulares como los que estáis viendo. Esta, la gran plaza del Chao de San Martín, levantada sobre la cabaña comunal, pero ya con unos patrones constructivos totalmente diferentes. Estamos ante un espacio reconocido como propio para una función, pero que ahora se escenifica de una forma más acorde a las nuevas teorías. En realidad, no es un fenómeno extraordinario ni excepcional lo que hay en el Chao de San Martín. Valorando la presencia de lo que se venía a denominar el Torreón en Coaña, nos encontramos con que ambos dos reciben el mismo tratamiento. Se encuentran frente a la puerta de los poblados e inmediatos a las saunas castreñas. Es decir, todos estos espacios de representación que fueron creados y concebidos durante la Edad del Hierro con un sentido ritual y probablemente religioso importante, son adaptados ahora sí de una forma monumental, quizás emulando los foras romanos, aunque fuera de una forma ya muchísimo más rústica. Las posibilidades de que nos encontremos ante la Civitas Okela viene desarrollada por el texto de este epígrafe sobre un vaso cerámico en el que los buroflavienses les dedican prosperidad y riquezas a los de Okela. Tanto Buro como Oquelón, sabéis, son dos pueblos que aparecen referidos por Estrabón al hablar de los pueblos, de las polis, de los galaicos lucenses del interior, es decir, el lugar exactamente en el que nosotros nos encontramos. Y junto a ello, junto a estas capitales, junto a este lugar central en el que el poder administra, recibe y distribuye sus cometidos administrativos, otros pequeños castros como este, aquel que os decía que había sido considerado un castro minero de fundación romana. Hoy sabemos que su fundación es mucho más antigua, está al menos del siglo V a.C., pero que en época romana se reutiliza, pero con un carácter estrictamente militar. Allí, en un espacio como es el nuestro geográfico, en el que prácticamente no existían las armas, y había sido, de hecho, uno de los argumentos para hablar del no conflicto con Roma y, por lo tanto, de la no existencia de comunidades anteriores, nos aparecen ajuares totalmente marcados por la presencia de elementos militares clásicos. Un puñal, una daga legionaria, un puñal de una belleza extraordinaria, sin paralelos que conozcamos en este ámbito castreño. Seguimos encontrando oro, en este caso con un cabujón y un granate en su interior, o los cascos para las asas para los cascos. Junto a ello, un epígrafe, un castelo, que probablemente nos está hablando de esos centros secundarios dentro de las civitates, en los que se ejercen los puntos de control sobre la acción de policía que el ejército desarrolla en este primer siglo de la era. De aquí procede un documento insólito, absolutamente extraordinario, un censo en el que aparecen más de 50 nombres, precisamente en este pequeño recinto castreño. La interpretación es que probablemente nos encontramos ante un censo de aquellas personas que contribuían o tributaban en este centro periférico dentro del conjunto mayor que sería la Civitas Okela.
La transformación del espacio social dentro del poblado se hace manifiesta. Lo que hasta entonces habían sido cabañas independientes circulares, ahora en estos momentos empieza, Roma propicia el desarrollo de determinados grupos familiares en una posición de privilegio, y lo que nos encontramos es con que calles que hasta entonces habían sido de tránsito público se cierran con tabiques, se colocan contrafuertes que permiten el desarrollo en altura de estos viejos edificios, y se empiezan a desarrollar unidades muy amplias de habitación que hacen que probablemente también quienes residen en el Castro fueran muchísimo menos, fuesen 3 o 4 familias a todo lo más. Bien, esta historia tiene su punto final durante la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Lo que nosotros interpretamos como una sacudida sísmica de gran intensidad echa abajo todos los muros de todas las construcciones, atrapando bajo sus paredes todo lo que no pudo ser sacado con anterioridad. Y esa es la razón por la que los ajuares del Chao de San Martín, aún deteriorados, conservan prácticamente todas sus piezas y lo único que ofrecen es un trabajo enorme de recomposición. Y el Castro es definitivamente abandonado. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué es abandonado si el Castro ocupa una posición tan privilegiada? Pues porque nos encontramos en un momento clave para el mundo castreño. Es el momento en el que el mundo castreño empieza a disolverse porque el esfuerzo que Roma había hecho por mantener este espacio en explotación y, por lo tanto, mantener el abastecimiento, la seguridad de las vías, los intercambios y demás, se deriva ahora a los nuevos territorios de la Dacia, conquistados ya por Trajano, consolidados por Trajano y explotados por Adriano, y se produce ese fenómeno de deslocalización que hace que buena parte de estos castros empericotados, lugares de no fácil acceso, vayan siendo totalmente abandonados en favor de hábitats abiertos que hoy por hoy siguen siendo para nosotros todavía un secreto, pero que desde luego no invitaban a retomar la vida en los viejos castros. El ciclo, con esto termino, el ciclo que hoy conocemos del Castro de Chao San Martín finaliza en la Edad Media, en la Alta Edad Media, a comienzos de la monarquía asturiana, cuando el viejo castro, del que algunas ruinas todavía eran visibles en el territorio, empieza a ser expoliado en sus piedras y se instala en el mismo una necrópolis medieval. Una necrópolis que estará vigente durante el siglo X y parte del XI, pero que en cierta forma lo que está es reivindicando en el ideario común, el ideario de todos, de la comarca en la que se asienta, su carácter mágico de lugar especial, de lugar, desde luego, que merece o apropiado para depositar a los muertos. 2000 años después, esta gente reconoce valores similares en el Chao de San Martín a los que reconocieron aquellos que quisieron apropiarse de la Acrópolis, cerrándola y poniéndola bajo el control de no sabemos qué tipo de individuos. Esta es la dispersión de la necrópolis sobre la Domus Alto Imperial, y este es el aspecto que en estos momentos presenta el Castro de Chao San Martín. Buena parte de lo que les acabo de contar y los artículos, una parte representativa, está en la página web que los arqueólogos mantenemos sobre el Castro, por si les fuese a ustedes de algún interés, aunque ahora que termino ustedes ya saben tanto del Castro de Chao San Martín como sé yo, así que poco más les voy a poder contar. Muchísimas gracias por su atención.